Buenas noches amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Canal 29. Somos su entrevista Gente Ve Opiniones. Queremos enviarle desde ya ese cordial saludo y que este inicio de año sea de muchos éxitos para todos nuestros televidentes. Queremos conversar este día de cómo avanza el calendario electoral de cara a las presidenciales 2019 y vamos a estar conversando con expertos en diferentes temas. Quiero introducir en este momento a nuestra invitada Yamilet Alvarenga, quien es abogada, con quien vamos a hablar de ciertos aspectos que tiene que ver con todo tema legal en esta campaña presidencial. Bienvenida, Yamilet. Muchas gracias, gracias por invitarnos. También está con nosotros ese politólogo Iván Rosales, con quien vamos a conversar de cómo avanza también el calendario electoral de cara a las presidenciales 2019. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Johnny, y un saludo a la fiel audiencia de este programa. Y también está con nosotros Jacobo Cruz, quien es asesor electoral, con quien vamos a analizar de cómo se está conformando, de cómo se prepara el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones que son, por supuesto, este 3 de febrero. Bienvenido, Jacobo. Gracias, Johnny. Es un gusto acompañarlos nuevamente acá en Gente Ve y saludos a todos nuestros televidentes. Claro, vamos a iniciar con Yamilet. Yamilet, quiero preguntarle cómo avanza, cómo han visto ustedes esta campaña presidencial 2019. ¿Cómo ves tú desde la parte de la legalidad de cómo avanzan los procesos electorales en nuestro país? Bueno, yo creo que esta campaña ha sido positiva en el sentido de que se ha respetado algunas cuestiones de la ley, como por ejemplo ya no vemos pinta en las calles, ¿verdad? Que era algo que a la población no le simpatizaba de la campaña, ahora vemos otros medios. Sin embargo, creo que también esta campaña nos va a permitir en un futuro a los legisladores revisar algunos aspectos que todavía no están regulados, ¿verdad? Porque se ha dado mucho la campaña, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? Que son algunos aspectos que todavía no tienen regulación en la ley. Sin embargo, pues creo que ya a las pocas semanas que nos quedan de las elecciones, pues no hemos visto hechos violentos, ¿verdad? Como se han visto en otras pasadas campañas, y creo que eso es algo muy positivo también a resaltar, ¿verdad? Claro, quiero, Jacobo, que tú nos comentes cuáles son esos aspectos que están marcando un poco de diferencia en este camino presidencial de cara a las elecciones 2019, que son este 3 de febrero. ¿Cuál es esa diferencia que tú ves como asesor electoral de que ha ido cambiando y que o ha mejorado o que todavía estamos estancados? Fíjate que en lo que creo que se está perdiendo un poco es en el tema de los debates. Si tú te recuerdas, en el año de la elección presidencial anterior, en 2014, todos los candidatos aceptaron a debatir sus ideas y sus propuestas. Y lastimosamente estamos ya a menos de 29 días de las elecciones presidenciales y hasta esta altura únicamente se ha producido un debate en el que uno de los candidatos no asistió, el candidato de Ghana, y que a la fecha únicamente ha sido Hugo Martínez el que ha presentado su plan de gobierno. Claro. Entonces, es bastante preocupante porque se ve que hay un deterioro del interés político-democrático que se está llevando por parte de algunos, que únicamente basan sus propuestas en algo bien abstracto, ¿verdad? O sea, casi, por ejemplo, el candidato de Ghana es bien reiterativo en sus frases motivacionales. O sea, yo creo que debería ser un speaker, un coach, en lugar de ser candidato presidencial. Claro. ¿A qué crees tú que se debe la ausencia de propuestas concretas para la población por parte del partido Ghana y también por el partido Arena? Fíjate que en realidad tiene propuestas. Bueno, hace poco sacó la de un aeropuerto. Claro. Pero ¿Es viable ese aeropuerto? Lo que pasa es que ese tipo de propuestas no son viables acá. Ya tenemos dos aeropuertos que están operativamente funcionales, el caso del de Comalapa y el del caso de Ilopango. Pero en un país tan pequeño sí somos reconocidos, porque aquí vos puedes ir a la playa, puedes ir a la montaña y puedes hacer casi esas actividades en todo un día. Entonces no es necesario hacer un aeropuerto. Claro. Es algo que únicamente en todo caso podría traer beneficio a una minoría que posee poder económico, pero no para la gran población. Hoy he estado hablando, por ejemplo, tiró un tuit
sobre crear un gran parque, pero mira, si el mayor problema que está enfrentando nuestra gente es la seguridad, educación, seguridad social, eso es lo que nosotros necesitamos. Claro. Entonces, ese tipo de propuestas son propuestas absolutamente abstractas, que si nosotros lo viéramos participar en un debate, justamente es por eso que él no va, vemos que no tiene ningún tipo de contenido, más allá de frases motivacionales. El candidato de Arena es alguien que está alejado totalmente de la realidad del país. Él acaba de venir de Estados Unidos. Él no conoce cuáles han sido las realidades del país. Y si, yo no sé, ustedes se tuvieron que haber visto un video en el que la candidata a la vicepresidenta, Carmen Aida Lazo, viene y dice, miren, tenemos estas propuestas para el sector económico. Y el entrevistador le dice, ¿y cuáles son las propuestas para la población? Y ambos candidatos se quedan viendo y no saben qué responder. Claro. Entonces, todo eso es necesario y por eso son importantes los debates. O sea, nosotros como población debemos exigir propuestas concretas para saber si cumplen o no cumplen el programa de gobierno, pero si no nos dicen nada, después no vamos a tener con qué reclamar la oferta electoral que se nos hizo durante la campaña. Por supuesto, y vamos a profundizar un poco más adelante también de cuáles son esas plataformas de gobierno que aún no presentan dos de los partidos en contienda y que ya presentó también un partido que está compitiendo para las elecciones presidenciales que se realizan este 3 de febrero. Quiero preguntarle a Iván cómo avanza o en cuál etapa estamos del proceso electoral, que únicamente tenemos ya 31 días, estamos a 31 días de las elecciones, en donde las y los salvadoreños tenemos que pues darle ese rumbo al país de cuál es, tú como experto en el tema, la etapa en la que estamos atravesando. Muchas gracias, Johnny. Efectivamente, lo primero que se me viene a la mente es mencionar la importancia de que se van a celebrar elecciones para la presidencia y vicepresidencia de la República a 35 años de promulgada la Constitución que regenta, que dirige los designios de este país. Y eso demuestra que pues, ha habido un proceso de consolidación de la democracia en la medida que, aparte, pues con el proceso de la firma, los acuerdos de paz y las posteriores transformaciones que eso implicó a nuestro sistema político, se han venido consolidando una serie de instituciones que están resguardando los pilares de la democracia, de la representatividad y del poder político que debe ejercerse en el país, así como la representación de la voluntad soberana del pueblo desde estos espacios de poder. Y en este caso, hablar sobre eventos electorales involucra tema registral, el tema institucional, el tema de las candidaturas, pero también el tema del timing, el tiempo electoral, es decir, el calendario, los plazos que se van dando para pues, organizar estos eventos electorales que definen las personas que ascenderán a los cargos que dirigirán los designios de un país. Es decir, no se elige a un rockstar, no se elige a una figura pues, que no tenga mayor poder que el de la imagen, sino más bien el poder de tomar decisiones vinculantes, que eso es lo que ejerce la función pública, decisiones vinculantes que ejercen también función de control presupuestario, función de decisiones hacia dónde se destinarán las políticas de salud, de educación, y por eso es importante también en los pues, eventos electorales escuchar propuestas. Y en este caso, a 31 días de celebrarse pues, este evento electoral que ha estado organizando el Tribunal Supremo Electoral de nuestro país desde el 2016, es decir, esto, los eventos electorales no se suceden de la noche a la mañana, vienen preparándose con antelación debida y las instituciones deben pues, articularse, además de también presupuestar y organizar no solamente su entramado, sino el que de muchas otras instituciones van a estar funcionando pues, simultáneamente. Y en este caso, el Tribunal Supremo Electoral pues, ha publicado en su portal web, de una manera muy transparente, el calendario electoral, el cual se va cumpliendo pues, en los plazos que ha estipulado. Ha tenido algunos retrasos en algunas situaciones, pues, que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, como el tema de impresión de papeletas, o el tema de la organización de los pues, organismos temporales electorales, a partir de sentencias que han sido emitidas en su momento por la Sala Constitucional, que inhiben a las personas que estén afiliadas a un partido político a ser parte de estas instituciones, llámese Junta Electoral Municipal, Junta Electoral Departamental, la Junta Receptora de Votos inclusive, e inclusive hasta en el voto del exterior está
limitadas las personas a poderse ser parte de estos organismos si están afiliados a un partido. Pero en general han ido articulándose en los tiempos necesarios para que este evento pueda desarrollarse de una manera eficiente, eficaz, transparente y en los plazos que estipula también la Constitución de la República y las demás leyes del país. Claro, y veíamos que el Tribunal Supremo Electoral también ha puesto a la luz, bueno, ha publicado ya ese listado de personas que van a participar, quienes van a garantizar ese ejercicio democrático del 3 de febrero, así como también los lugares, los diferentes centros de votación en los que se va a desarrollar ese día justamente la elección presidencial. Definitivamente, esto es una muestra de los avances en la consolidación de la democracia en nuestro país, de El Salvador, que va pues fortaleciendo la institucionalidad política, la institucionalidad democrática, la institucionalidad electoral, puesto de que ya se tiene certeza dónde van a estar ubicados los centros de votación, se tienen capacitadas y capacitadas a las personas que van a estar desarrollando una función pues, ciudadana en cuanto al conteo, al escrutinio, en cuanto a la firma. De hecho, ya el voto del exterior, que es una iniciativa que vale la pena mencionar, que fue promovida en la Asamblea Legislativa por la bancada del FMLN y pues aprobada con el apoyo de todos los representantes de esta institución de gobierno desde el 2013. Y en el 2014 fue su primera experiencia, de la cual se han capitalizado muchas actividades que en esta nueva oportunidad que se vuelve a dar una cita electoral para definir la presidencia de la República, se ha vuelto a implementar este mecanismo. Y desde el mes de noviembre se vienen preparando los materiales que ya están en el poder de los ciudadanos y ciudadanas que se registraron desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Europa, incluso desde Asia, para que puedan recibir su paquete electoral y ya están votando y ya se están recibiendo los paquetes en nuestro país. Es decir, se van cumpliendo los plazos electorales. Esos paquetes que ya están entrando al país, ¿quién los custodia? ¿Cuál es el tratamiento que se le da cuando ingresa? Es un organismo electoral temporal que ejerce la función de la representación del Tribunal Supremo Electoral para esa parte específica del voto del exterior. Se llama la Junta Electoral de Voto del Exterior. Es una junta integrada por 4 representantes que están prácticamente como organismo colegiado, tomando decisiones conforme a lo que la ley les mandata, para que puedan operativizarse a través de 10 juntas receptoras de votos desde el exterior, que desde el mes de noviembre se dieron cita en un local en San Salvador para preparar los materiales que fueron enviados a estas partes del mundo, en el que va incluida la papeleta para la elección presidencial, así como si hubiese necesidad de una segunda vuelta, se les envía incluso ese material para que puedan, por coste ya cubierto por el gobierno, a devolverlo pues el paquete y que puedan ser aperturados el mismo día que van a estar los salvadoreños en el territorio nacional, pues ejerciendo su derecho y deber ciudadano de votar. Claro. Justamente vamos a seguir conversando de cómo está la organización para el día D, como se conoce, el día de las elecciones presidenciales en nuestro país, al regresar de la pausa. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Gente V Opiniones y nuestro tema de hoy es pues el calendario electoral de cara a las presidenciales 2019. Y estamos conversando con expertos en la materia de cómo avanzan ya cada una de las etapas y los preparativos para este próximo 3 de febrero. Yamilet, quiero iniciar contigo este segundo segmento. Hoy justamente conocíamos que la Dirección de Organización Electoral, DOE, como se conoce, la cual está pues en cada uno de los departamentos de nuestro país, informaba de que se ha concluido la impresión de las papeletas del departamento de Huachapán y avanza ya en un 62% la organización de este proceso electoral. ¿Cómo ves tú que ha estado trabajando el Tribunal Supremo Electoral de cara a esa organización que hay que tener previa, durante y después del periodo de elecciones, y de cómo también está el trabajo que realizan de la mano los partidos políticos?
Bueno, yo creo que todo avanza como tiene que ser, ¿verdad? Y que lo importante es que todos los partidos políticos tienen esa oportunidad de supervisar todo este proceso y que en el momento pues va todo con el tiempo. Creo que uno de los aspectos que ha dado alguna estabilidad también a este proceso y que es muy positivo resaltar que surgió en la Asamblea Legislativa es aquella reforma que se hizo en mayo de 2016 de que se prohibía emitir nuevas reformas que modificaran las reglas que rigen el proceso electoral un año antes de cualquier elección. Entonces creo que esto ha sido muy positivo porque en todo este año de acá de las elecciones de marzo a un año hacia atrás no ha habido reformas que modifiquen las reglas. Entonces esto da mucha estabilidad al proceso y todos los partidos políticos pueden saber de antemano cuáles son las reglas, ¿verdad? Y también la población. Entonces esto es muy positivo y muy diferente a como en otras elecciones anteriores se ha estado a la expectativa de los cambios. Entonces creo que esto es un aspecto muy positivo. También ya todos los organismos electorales temporales prácticamente están en funciones. Son más de 20.000 personas las que van a estar involucradas en este proceso electoral. Así es, ya están nombradas las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales, están haciendo su trabajo y como ya mencionaron, también el proceso de capacitación de las juntas receptoras de votos también ya está en proceso. Recordemos que también ya se hizo el sorteo, ¿verdad?, de todas aquellas vacantes que los partidos políticos no pudieron proponer y que estas personas ya están siendo capacitadas, ya que es un requisito por ley para que estén acreditadas antes del día de las elecciones. Esto también es un aspecto muy positivo. Y bueno, también decir que esta es la segunda ocasión en la que se va a tener el voto desde el exterior. Hay 5.900 personas que se registraron para poder emitir el sufragio y que también este proceso ya está bastante avanzado, ¿verdad? También vamos a tener por segunda ocasión que el voto de los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, ¿verdad? También esto es un aspecto a resaltar desde el trabajo legislativo y que va a facilitar de que todos estos miembros de estas instituciones que el día de las elecciones están destacadas en los centros de votación podrán también votar ahí en los centros de votación. Puedan ejercer su derecho al voto. Claro, hemos nosotros también conocido, y hay que poner en contexto a la teleaudiencia, de cómo se conforman, por ejemplo, los diferentes organismos electorales para ese día. La JRB, que son las que alrededor de 20.000 personas van a estar trabajando, garantizando que se desarrolle de lo más normal el proceso electoral. Cómo se conforma también la Junta Electoral Departamental, la Junta Electoral Municipal y la JEM, que está también velando por cada uno de los procesos allá en los municipios. En esta ocasión, debido a que son 4 partidos políticos los que están participando, estos organismos van a estar conformados únicamente por 4 ciudadanos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque reduce la cantidad de personas y les va a permitir un trabajo mucho más ágil también. De igual manera, quiero mencionar de que desde la elección anterior legislativa también se reformó el número de votantes por cada JRB, ¿verdad? Antes teníamos 500 y ahora pues pueden votar hasta 600 personas en cada JRB. Esto digamos que disminuyó en 1.299 menos JRB a nivel nacional y esto también, además de que permite ahorrar costos al Estado en papelería y material, también en recurso humano, ¿verdad? Porque se reducen y considerando que es una elección presidencial y que se cuentan menos papeletas que si hubiera una coincidencia de elecciones legislativas y de elecciones al Parlacen, va a ser mucho más ágil también el proceso. ¿Cómo está organizado, por hablarlo de esta manera, el voto inclusivo? ¿De qué pasa en los centros de votación? Sabemos que hay diferentes centros de votaciones que no pueden contar quizás con el acceso que facilite a la población que tiene algún tipo de discapacidad en nuestro país para poder ejercer el sufragio el día de hoy. Bueno, desde las elecciones anteriores vimos un avance importante en ese aspecto, que el tribunal adecuó la mayoría de centros de votación para hacerlos accesibles para las personas con discapacidad. Además tenemos que ya está reglado también en los instructivos que se les facilitan a los miembros de los organismos electorales cómo se debe facilitar el voto, por ejemplo, para las personas no videntes. ¿Verdad? Entonces se facilita el sistema braille o de apoyo, ya sea de los miembros de la JRB o también con las personas de su confianza.
También el aspecto inclusivo, cómo ha ido avanzando, ¿verdad? También se facilita ahora el voto de las personas transgénero, ¿verdad? Que ya se establece también en los instructivos de que estas personas, aunque no coincida su apariencia como está en el documento único de identidad, también se les debe permitir ejercer su derecho al voto. Claro. Jacobo, ¿qué pasará con las personas que aún no han renovado su documento de identidad personal, el DUI, como sabemos? Justamente no se podrá votar el día de las elecciones con DUI vencido. Esta norma, esta regla, este requisito, por así decirlo, también viene a garantizar que haya transparencia, que podamos evitar algún tipo de fraude que se pueda realizar. Fíjate, Johnny, que hay que hacer quizás un comentario previo. Y es que durante el año pasado, el presidente Salvador Sánchez Serén tuvo la iniciativa de hacer una transferencia al Registro Nacional de las Personas Naturales para que las personas pudieran sacar su DUI de manera gratuita. Ese dinero que se había destinado para tal fin se agotó. Es una buena noticia porque hay muchas personas que gracias a esa iniciativa del presidente Salvador Sánchez Serén van a poder emitir el sufragio. Ahora, con el tema de los DUI vencidos, fíjate que hay un dato interesante y es que desde el 2010 no se renuevan alrededor de 300,000 DUIs. Entonces, genera un poco la inquietud de esa cantidad que no ha sido renovada. Y el problema es que habían algunos que querían que las personas, algunos partidos políticos, votaran con DUI vencidos. Entonces nosotros no sabemos por qué esas personas a esta fecha aún no lo han renovado. Si vos con una semana que no tengas el DUI, prácticamente quedas dando vía en todos los aspectos. O sea, lo necesitas para hacer un trámite en el banco, lo necesitas para hacer un trámite en el gobierno. En cualquier institución es factible que te pidan el DUI. Entonces, lo más lógico es que uno no espere tanto tiempo, o sea, ya son más de 8 años, para ir a renovar su DUI. Claro. La idea de que el DUI esté vigente para poder ejercer el sufragio es justamente para brindar seguridad jurídica al proceso. Es un proceso que lleva sobre la base la institucionalidad de política de un país y por eso es necesario que todas las personas que lo han emitido cuenten con el documento respectivo vigente para poder emitir el sufragio. Así la decisión recae sobre estas personas que han hecho uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Claro. Y sobre ese tema... Y que se han beneficiado también con este decreto que le da la gratuidad al DUI. Claro, totalmente de acuerdo. Así que para quienes aún no lo han ido a renovar, esta es la oportunidad, todavía tienen. Miren que la decisión sobre quién va a dirigir los próximos 5 años el país es una decisión bastante importante y es necesario que todos nos acerquemos a los DUI centros para renovar nuestro DUI y así poder emitir nuestro sufragio el 3 de febrero. Tampoco se vale que el día de la votación usted lleve su DUI plastificado, lleve una fotocopia plastificada porque no lo van a dejar votar. Yo quisiera agregar con relación a eso, porque hay mucha gente que tiene la duda de que sí lo puede renovar, aunque ya está cerrado el padrón, ¿verdad? Claro. Y es importante, como decía acá mi colega, de que sí se puede renovar incluso un día antes de las elecciones, ¿verdad? Y que tampoco es un impedimento de que se actualice la fotografía. ¿Qué cuidado? De eso quiero que ahondemos. ¿Qué cuidados hay que tener si yo decido el 30 de enero, por poner un caso, 31 de enero, ir a renovar mi DUI? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no tener problemas a la hora de votar? Es que de hecho tiene que renovarse, ¿verdad? Porque para votar es un requisito llevar el documento único de identidad vigente, entonces lo puede renovar incluso un día antes de las elecciones. Y el hecho de actualizar la fotografía, ya el tribunal en el instructivo lo establece, de que no es un obstáculo o que no se le va a impedir a la persona ejercer el derecho porque su fotografía ha variado. A veces, debemos decirlo, a veces en los DUI centros, las personas que les atienden a la gente le dicen, si cambia algo no va a poder votar. Claro. Y a veces esa información no es muy precisa,
¿verdad? Porque la fotografía, pues después de 8 años, pues uno, la verdad es que es mejor actualizarla, claro, ¿verdad? Porque uno va modificando sus aspectos muchas veces. Entonces, eso no hay problema. Lo que no se debe modificar a estas alturas es el municipio, porque claro, entonces ahí sí ya no va a aparecer en el padrón al momento de llegar a ejercer. ¿Qué pasa si hay alguna modificación de firma de alguno de los estados que podamos tener nosotros como personas? Lo que sucede es que los datos que aparecen en el padrón electoral son la fotografía, el municipio, el número del documento, ¿verdad? Ahí incluso en el padrón no le aparece si la persona es soltera o es casada, ¿verdad? Claro. Ese tipo de cambios no afectan, sino que los aspectos esenciales de la información del documento son la dirección y el número del documento. Claro. Solo yo agregaría algo más, y es que hace poco se hizo una reforma a la ley del nombre para que las mujeres que han quedado viudas pueden mantener eso o lo puedan modificar. Y el tribunal también ha girado una instrucción que ese cambio que se hace no sea un impedimento para ejercer el sufragio. O en el caso del divorcio también. O en el caso del divorcio también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Recuerde usted que aún está el periodo para poder renovar su documento único de identidad. No va a poder votar este 3 de febrero si su DUI está vencido. Iván, hemos estado viendo nosotros también pues muchas encuestas que circulan en nuestro país, las cuales habría que analizar si son veraces, si es justamente lo que está sucediendo en el territorio. Hemos visto también los debates que se han realizado en la UCA, por poner un caso, el debate también que ha organizado la Universidad de El Salvador, que ha sido muy evaluado. ¿Qué crees tú que pasa con esa ausencia de algunos candidatos que no quieren ir a los debates y que, como decimos, no quieren presentarse ante la población, que es la que los va a elegir este 3 de febrero? Mira, Johnny, en torno al tema de la participación en entrevistas o en debates o en la presentación propiamente de propuestas, hay una palabra clave y es certeza. Como certeza requiere un proceso electoral con instituciones fuertes, certeza requiere la población para creer en el proceso mismo, certeza requiere la población sobre quién va a votar. Es decir, el voto consciente que ejerce una persona en democracia deviene de la certeza de a quién le está depositando su confianza. Claro. La confianza va de la mano con certeza, pero no puede haber certeza sin transparencia y tampoco puede haber certeza sin objetividad. Y en este caso, las encuestas lo que muestran son fotografías de momentos determinados. Y pueden haber 40 encuestas, de hecho pueden ser más las que estén ya circulando en los medios públicos. Y otras más que son privadas, porque igualmente los institutos políticos realizan sus propias mediciones, porque quieren ir haciendo el pulso, el termómetro de cómo van avanzando en determinados sectores. Pero la clave de la encuesta no es el resultado en general, sino los avances y diferencias que se van gestando sobre esos momentos coyunturales. Y entonces lo que da es certeza de un momento, pero lo que interesa es la certeza del evento electoral. Y la verdadera encuesta, como suelen decir los políticos de nuestro país, es la que se define el día de la elección. Claro. Y en este caso, históricamente, las encuestas en este país, como en muchos otros también, no están acertando. La aproximación que realizan no es la más certera. Es decir, ¿es confiable el muestreo que te pueden dar las encuestadoras, por ejemplo, de un país como el nuestro, en donde pasamos de 5 millones de habitantes, que te hagan un muestreo de 500 personas y a la hora de mostrarte los resultados de la encuesta, el volumen es un poco amplio? Hay muchas variables que intervienen en la formulación de una encuesta, y así como su muestra polietápica y la segmentación de los distritos electorales, los tiempos en los que se realizan, las edades, el sexo, la condición laboral y la forma en la que se realiza la encuesta en sí misma. No es lo mismo una encuesta de Facebook que una encuesta persona, o una encuesta telefónica, o una encuesta vía celular, o una encuesta en horario matutino, cuando la gente que está trabajando pues no puede participar de la encuesta porque no está en los centros comerciales. Claro. O otros formatos en los que se incluyan también segmentación poblacional por jóvenes, mujeres, adultos mayores, veteranos. En nuestro país es importante el sector de veteranos y veteranas porque venimos de un conflicto armado pues en la propia consolidación de la historia de nuestro país. Es algo que determina en sobremanera las condiciones en las que se van consolidando los apoyos a estos proyectos políticos, porque al final no es solamente el apoyo a una persona, es un
apoyo a una visión de desarrollo, a un proyecto de nación. Eso es lo que al final pesa, porque al final lo que va a haber es una elección de presidente y vicepresidente de la República. Claro. Es decir, el que va a regentar los designios del país, de la nación, del pueblo en general y de las relaciones que pueda tener con el mundo. En los tiempos actuales no se puede desmeritar la importancia de que se puede devenir de las relaciones. Claro. Y ahí es donde viene el voto consciente de las personas para optar por la opción que más beneficio le genere, más certeza, más seguridad le genere al país. Tenemos interacciones en nuestras redes sociales, agradecemos a los que están pendientes, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regresar leemos los comentarios y también vamos a seguir hablando con nuestro panel de expertos de cómo ven los perfiles, las trayectorias y las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Estamos de regreso en nuestra edición del día miércoles 2 de enero de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando sobre el calendario electoral de cara a las presidenciales que se celebran este 3 de febrero. Voy a iniciar este bloque con Jacobo. Quiero preguntarte, Jacobo, de cómo ves tú el perfil de cada uno de los candidatos que compiten a estas próximas elecciones. ¿Cuál es esa trayectoria que podemos nosotros observar de cada uno de los participantes? Mira, fíjate que en el caso de Nayib creo que es un populista. No tiene ningún tipo de perfil necesario para dirigir las riendas del país, porque vos lo que esperás que sea un presidente de la República es que sea un estadista, alguien que conoce el manejo de la función pública, alguien que conoce cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Pero en este caso, podemos ver cuáles han sido sus obras en las gestiones. Mira, al final, por ejemplo, él habla mucho quiere aparentar un discurso de izquierda, pero en realidad no es un discurso de izquierda. Durante sus gestiones en las alcaldías no pudimos ver en efecto una reforma tributaria progresiva, sino que al final siempre eran reformas tributarias regresivas, donde los únicos que salían beneficiados eran las grandes empresas. Es más, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional unos impuestos a las grandes empresas en el caso de San Salvador, y Nayib jamás hizo algo para cobrarlo o para corregirlo. ¿Qué impresión te puede dar eso? Claro. Es alguien que en realidad sus propuestas están hechas y basadas en temas estéticos, y es preocupante en realidad que fíjate que la fuerza de él no es la trayectoria que tiene, no es la capacidad intelectual que tiene, no son las propuestas que tiene, porque no tiene ninguna, sino que básicamente la fuerza de este movimiento radica en el descontento que hay contra el sistema de partidos políticos. Algo que a mí me parece que es absolutamente grave, porque uno, cuando toma una decisión, como bien lo decía el amigo Iván, tiene que ser una decisión consciente, una decisión inteligente. No lo puedes basar en algo emotivo, porque si lo haces de esa manera, no tenés la certeza de los resultados. ¿Cuál sería el riesgo, Iván, Jacobo, de que tú lo dices, de confiar y creer en esas propuestas que son emotivas, que son de momento y no son propuestas concretas? Es que no hay ninguna propuesta al final, Johnny. O sea, y las propuestas que hay, por ejemplo, el aeropuerto, que es algo totalmente inútil, la del parque, que es una propuesta buena, pero no debería de ser la principal propuesta de un candidato a la presidencia de la República. Claro. O sea, la principal propuesta de un candidato a la presidencia de la República debería de ser generar mayor equilibrio, mayor seguridad a la gente, mayor empleo a la gente, mayor seguridad social para la gente. Eso es lo que nosotros estamos esperando como población, pero que vengan a hacer propuestas que no trae ningún beneficio concreto, me parece bastante peligroso al final, ¿verdad?
En el caso de Carlos Calleja es un outsider. O sea, Carlos Calleja en efecto nunca ha estado vinculado directamente a la política, digo directamente vinculado a la política, porque sí lo ha hecho a través de donaciones al Partido Arena, sí lo ha hecho financiando las campañas, pero, o con unas fundaciones, también participando con fundaciones, pero no lo ha hecho directamente y hasta ahora pues se viene a meter en política. Y esto no es algo que tenga que hacerlo, mira, ya hemos visto, por ejemplo, Trump. Donald Trump fue un outsider, ¿no? Y a estas alturas vemos que no sabe cómo estar dirigiendo un país. Claro. Entonces, volvemos. Francia tenemos también como ejemplo. Macron también es un outsider, pero que sea outsider no es lo más beneficioso. O sea, nosotros podemos ver, mira, si nosotros nos tomamos tiempo, no en ver las imágenes que circulan por internet, sino leer las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo, nos podemos dar cuenta de cuáles han sido los efectos de elegir outsiders como presidentes de la República. El señor Josué Alvarado, el de Vamos, mira, él no creo que en realidad tenga no tiene un perfil en realidad para ser presidente. Creo que es importante que todos nos involucremos en política, pero a él le falta más experiencia en este tema, ¿verdad? Claro. Si te fijaste en el debate, y por eso es que nos sirven los debates, justamente para contrastar cuáles han sido las propuestas, el señor eran más historias o anécdotas de su vida que propuestas sobre cómo iba a dirigir al país. A diferencia que tenemos a Hugo, que Hugo a mí me parece que tiene el mejor perfil de todos los candidatos. Es alguien que ha tenido una trayectoria política bastante impresionante desde su juventud a través de los movimientos estudiantiles. Su paso como diputado por la Asamblea Legislativa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, subjefe de la bancada del FMLN, claro, ministro de Relaciones Exteriores, que por suerte desarrolló un papel ejemplificante, secretario general del SICA, claro, es ingeniero agrónomo, tiene títulos de doctorado, maestría en Francia, o sea, tiene un buen perfil como estadista, y si tú te fijas las propuestas que se pueden ver materializadas ya en un programa de gobierno, son propuestas que prácticamente vienen a darle un giro, claro, a todo lo que se ha venido haciendo en los gobiernos anteriores. En redes sociales, Javier Valdés, y esta pregunta es directamente para ti, Iván, dice, bueno, saludo a nuestros invitados, transmitimos ese saludo. Pregunto, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista de la ciencia política, la participación en debates de los candidatos a la presidencia del país? Bueno, primero un saludo al amigo Javier, desde que nos está sintonizando, se le aprecia mucho, y en torno a su pregunta, pues sin lugar a dudas, la participación en espacios de debate, de opinión y presentación de propuestas, pero más allá de eso, de defensa de sus propuestas, porque una cuestión es presentarlas al público de manera mercadológica, otra cuestión es ante argumentos de los contendientes, porque eso es un debate en el que se puede debatir ideas, en el que se pueden interponer ideas de diferentes posiciones. Lo importante va a ser que la población obtenga la información necesaria para razonar su voto. Es decir, pasar de un voto meramente emotivo o afectivo a un voto consciente. Y el voto consciente es sinónimo de ciudadanía consciente. Y la clave de la ciudadanía social contemporánea es que crea sociedades más fuertes. Ciudadanía fuerte, consciente, sociedades fuertes. Nosotros aspiramos a tener un El Salvador mejor, a un país mejor. Y en la medida que la población también se encuentre informada, veraz, en tiempo real y efectivo, va a tomar mejores decisiones. Y en esto es importante decir que de los 5.283.000 electores que van a convocarse el 3 de febrero a la cita electoral, pues la gran mayoría debe estar consciente de que su voto debe ser un voto efectivo, un voto por el que van a tomarse decisiones para su familia, destinos de presupuestos, de fondos públicos, de administraciones públicas, para carreteras, para salud,
para inversión en educación. Y en la medida en que no se conocen propuestas, o las que se conocen no satisfacen sus necesidades, pues esperemos a que se concreticen. Claro. Ahí viene la importancia de la participación en espacios públicos, en debate, en presentación de propuestas. Claro. Quiero, Yamilet, preguntarle sobre la capacidad y los perfiles del vicepresidente o la vicepresidenta del país. Bueno, anteriormente en nuestro país teníamos que la figura de la vicepresidencia como que estaba un poco relegada, ¿verdad? Era un poco más decorativa. Así es, y no se le veía mucho protagonismo, pero satisfactoriamente podemos ver cómo ahora todas las candidaturas a la vicepresidencia se ven muy activas y con un rol más protagónico, y eso es muy positivo, ya que la población puede conocer a todas las figuras, ¿verdad?, que se han presentado como propuestas para la vicepresidencia y que todas están asumiendo compromisos también con la población. Entonces eso es muy importante, ya que están en la Constitución, están en la ley, ¿verdad?, que ellos, cuál es su papel, su compromiso es importante para el país. Y pues ahora los vemos más, la población tiene más oportunidad de conocerlos, de escucharlos y de tenerlos presentes a la hora de tomar su decisión. Dos mujeres son candidatas a la vicepresidencia del país. ¿Cuáles los perfiles? ¿Cómo lo analiza, Yamilet? Fíjate que, perdón, que tal vez me voy a meter un poco ahí. No, simplemente creo que es muy positivo, ¿verdad? Porque también en el Código Electoral se estableció el tema de la cuota de mujeres, y creo que es importante de que ahora veamos en espacios y en estos puestos tan importantes la representación femenina, y creo que es muy positivo de que de 4 fórmulas presidenciales que se han presentado a la población, 2 de ellas pues llevan mujeres como candidatas. Claro. Y en el siguiente bloque vamos a regresar con Jacobo para que podamos pues obviamente seguir profundizando de cómo avanza el proceso electoral 2019. Estamos de regreso con la entrevista Gente Ve Opiniones. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos a irnos en este momento a la reflexión por nuestros invitados. Quiero iniciar con Jacobo. El tiempo nos apremia y pues obviamente hay que hacer esa reflexión final de la entrevista. Mira, yo creo que es importante que toda la población acuda a votar masivamente este 3 de febrero y que lo haga sobre la base de propuestas concretas, y como bien lo decía uno de los comentarios allí en la página de Gente Ve, que esas propuestas sean viables también financieramente, ¿verdad? Claro. Ya se ha visto que hemos alcanzado un nivel de endeudamiento y realizar propuestas que no van a traer ningún tipo de beneficio a la población de manera directa o indirecta y financiarlas, pues creo que sería algo bastante penoso. Y recordemos que lo más importante es apostar a la justicia social, ¿verdad? Un candidato que vaya directamente sobre mayor justicia social para la población. Claro, Yamilet. Bueno, quizás hacer una exhortación a la población para que se informen con anticipación del lugar donde les corresponde votar, haciendo uso de los diferentes mecanismos que el Tribunal Supremo Electoral pone a su disposición, para que el día de la elección puedan hacerlo de manera mucho más ágil. A las personas que han sido llamadas también a servir ese día, que se capaciten debidamente para que la población pueda tener confianza de que el proceso se va a desarrollar correctamente y que todo se va a desarrollar conforme a lo que la ley establece. Claro. Iván. Bueno, en este inicio de año es también el inicio de la recta final de cara al evento electoral que se desarrollará el 3 de febrero. Y tenemos hasta el 30 de enero, porque el miércoles 30 de enero empieza el silencio electoral. Entonces, hasta el 30 de enero para informarnos conscientemente de las propuestas, de las candidaturas, pues de los proyectos políticos, para que se ejerza un voto ciudadano consciente, fundamentado y que defienda la justicia social y los avances que en nuestro país se han ido generando. Claro, quiero agradecerle a Jacobo Cruz, quien es asesor electoral. Gracias, Jacobo, por habernos acompañado. Gracias, Johnny. También
a Yamilet Alvarenga, quien es abogada de la República. Gracias, Yamilet, por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Y a Iván Rosales, quien es politólogo y que por supuesto los aportes de nuestro panel de este día han sido muy importantes. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado a través de las redes sociales, a Beto Cuevas, Dalila González, Ezequiel Castillo, a Javier Valdés y a todos los que nos han seguido a través de sus redes sociales. Nosotros nos vamos, regresamos el día de mañana. Recuerde mantenerse muy informado de pues, lo que acontece en el país a través de Gente Ve Noticias, que a continuación viene.